Muy buenas, bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal y a otro vídeo de desarrollo y actualizaciones de Replay. Eh, no sé cómo se me escuchará en este vídeo porque he cambiado de teléfono y ahora pues ya no son compatibles los auriculares que tenía con este teléfono, así que estoy grabando del micrófono integrado. Espero que no se me escuche demasiado mal, pero no tengo otra forma de grabar. Pero bueno, vamos a, como siempre, a repasar las novedades del sistema. He estado mirando, pues ya no me acordaba de hasta dónde me quedé en el último vídeo, que fue a la versión 1.3. Así que vamos a repasar las novedades de la versión 1.4 y de la 1.5, que es la que acabo de liberar. Y bueno, creo que puede ser un vídeo largo porque la cantidad de novedades que ha habido en estas versiones ha sido gigantesca. Entonces, pues bueno, vamos a empezar ya mismo porque si no nos tiramos aquí 2 horas. Vale, como siempre me voy a abrir el changelog, ¿vale? De la 1.4 y vale, primero de los puntos, que es el más importante de todos casi, es la actualización de la base de Linux del sistema operativo Debian a la versión Trixie, ¿vale? Estábamos en Bookworm y esto pues lo que me permite es tener todas las librerías actualizadas, las de desarrollo y, y bueno, y muchas otras más, ¿no? Y así pues me permite también tener una base para futuras mejoras, etcétera, que de hecho ya las comentaremos luego, que gracias a esta actualización pues he podido hacer cosillas que con la anterior no podía hacer. Luego, segundo punto, mejoras en la conexión en caliente bueno, de cualquier conexión de vídeo en IDINARES, ¿vale? Ahora es más rápido cuando se desconecte y conecta un HDMI, ¿vale? También es más fiable, tiene menos bugs, que antes había más posibilidades de que crasheara el sistema. Y además ahora también está la posibilidad de que puedes cambiar el cable en caliente pues del HDMI, por ejemplo, que tengas conectado un monitor, al RGB-PI, si vas a jugar en CRT. Eh, Cambias un cable por el otro y digamos que mágicamente se adapta instantáneamente a la resolución y formato y todo de una pantalla u otra. Sí que es verdad que hace falta un reinicio si por ejemplo estás ahora mismo en un juego y haces ese cambio de cable, vas a necesitar probablemente reiniciar el juego para que todo esté pues como tenga que estar correctamente, porque si no, obviamente, cuando tú cargas un juego, pues se carga con ciertos parámetros específicos de un tipo de pantalla. Pero bueno, es una pequeña cosilla que he metido ahí. Siguiente punto. Vale, he metido ahí unas mejoras en el sistema de montaje de unidades externas para que si falla, al montar una unidad haga varios intentos, ¿vale? No recuerdo ahora si le había puesto 3 o 5 intentos. Esto es porque había algunos reportes de gente que le fallaba de forma intermitente el montaje de las unidades USB, probablemente porque esas unidades no son de muy buena calidad y a veces pues puedan dar algún fallo al montarlas. Entonces, si solamente lo intentas una vez, pues que no se montaban. Ya con esto pues quedaría solucionado. Siguiente punto. Vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, sí, una tontería. Se ha añadido la opción de cambiar el salvapantallas por una pantalla negra, ¿vale? Entonces tenemos el típico que tenemos por defecto, que es el de Rainbow, el de los colores, tipo arcoiris, y ahora uno en pantalla negra. Para el que quiera que se quede en negro completamente, pues bueno, ya tiene la opción. Más cosas. Vale, he implementado una opción de visualización por pantalla de un mensajito de texto de Undervoltage cada vez que se arranca un juego, ¿vale? El sistema cuando va a arrancar un juego va a comprobar si ha habido algún evento de bajo voltaje y si es así, se queda fijo en pantalla. Esto es porque, bueno, ha habido algún reporte que decía como que iban lentos los juegos y al final todo fue porque estaban usando pues, lo de siempre, ¿no? Una fuente de corriente que no era la oficial, que no era nada estable y claro, eso causa que el rendimiento pues no sea el óptimo. Entonces, bueno, ahora ya pues el sistema te lo indicará y ya tú que te cambies la fuente de alimentación. Más cosillas. Bueno, sí, he dado soporte a poder cargar archivos ISO y CHD y QEBIN
dentro de la carpeta de 32X para poder jugar creo que son un par de juegos que existen de Sega 32X CD, ¿vale? Nada más eso. Siguiente, vamos a ver. Vale, sí, una pequeña mejora en lo que es la navegación de la interfaz de usuario. Por ejemplo, cuando nos vamos aquí, si yo me voy pues bueno, yo que sé, a Nintendo NES, por ejemplo. ¿Vale? Antes no se estaban ordenando correctamente todos los juegos, ya que era case sensitive, ¿vale? Case sensitive. Quiere decir que diferenciaba entre mayúsculas y minúsculas a la hora de ordenar. Entonces, sí, por ejemplo, tenías dos juegos, uno que empezase por lo que es el nombre del fichero, ¿vale? Porque por interfaz de usuario siempre se muestra todo en mayúsculas, pero internamente hay diferenciación. Entonces, si por ejemplo tenías dos juegos, uno que empezaba por A mayúscula y otro por A minúscula, pues quedaban separados dentro del listado. Y obviamente eso pues no era correcto. Entonces, pues ahora todo el menú internamente también es case insensitive, lo cual no tiene en cuenta si es mayúsculas o minúsculas, y de esa manera pues se ordena todo correctamente. Vale, esta opción, que es bastante interesante también, he añadido la opción del delay cuando vas a hacer un reboot del sistema o un power off. De hecho, lo puedes desconectar aquí, que es donde está esta opción, ¿vale? Ahora mismo está siempre por defecto a 3 segundos. La puedes desactivar para que se comporte como se comportaba originalmente, o le puedes incluso poner más segundos si quieres. Y esto lo único que hace es que cuando, por ejemplo, yo voy a ir a apagar, pues veis que sale un mensajito y si pulso una tecla rápidamente, antes de que pasen esos 3 segundos que están configurados, se cancela la acción. Si le di a reboot ocurrirá lo mismo. Veis que pone 3, 2, 1, ahora le pulso a un botón y se cancela la acción. Vale, ¿qué más cosillas? Bueno, una pequeña mejora, tampoco tiene mucha historia, y es cuando le das a las teclas de volumen en el teclado, ahora le he añadido el key repeat, de manera que si dejas pulsada la tecla de volumen, pues se incrementa o se decrementa automáticamente, sin que tengas que darle muchas veces a los botones. Más cosillas. Bueno, aquí hay una opción que la añadí en la 1.4, pero realmente ya no está en la 1.5. Así que no la voy a comentar para no liarnos, que era relativa a las opciones de audio. ¿Vale? Entonces, esta me la voy a saltar porque ya no tiene sentido, porque en la 1.5 es diferente. Así que luego ya comentaré en la 1.5 porque también ha habido cambios aquí. Vale, siguiente, bueno, he añadido el soporte para juegos de Amiga en formato IPF, ¿vale? Y para que funcionen también necesitáis tener el paquete de BIOS, la versión 6, que es el que incluye pues una ROM que es necesaria en la BIOS para que funcione este tipo de juegos. ¿Qué más cosillas? Vale, sí. Bueno, este es un aspecto totalmente técnico. Como he comentado al principio, actualicé el sistema base de Linux, ¿vale? Y al actualizar, pues algunos de los paquetes se han actualizado a versiones mucho más modernas, como por ejemplo hay un paquete que es el libgpiod, ¿vale? Que esta es una librería que es la que utilizo para acceder al GPIO, ¿vale? Pues para los add-ons, por ejemplo, y ha cambiado completamente. Entonces se había roto esta opción completamente, todas las opciones de add-ons se habían roto completamente y nada, pues digamos que he refactorizado todo el código para hacer uso de las nuevas funciones de la nueva librería y en principio pues ya estaría todo funcionando de nuevo otra vez. Luego aquí, siguiente punto, claro, estaba mencionando aquí la versión BIOS, la versión 5, realmente ya vamos por la 6, que la comentaré luego, pero bueno, voy a comentar lo que había añadido en la 5, que es importante. Por ejemplo, incluye los paquetes de samples de audio de MAME y MAME 2003, ¿vale? Que faltaban, entonces había algunos juegos, no sé si sabéis que hay juegos que no emulan directamente el sonido por cómo funcionaban las placas. Los samples se tienen que sacar de forma externa, ¿vale? En ficheros MP3 o WAV, lo que sea, y se colocan en unas carpetas y el emulador los lee directamente de esos ficheros de audio. Y si no los tienes, pues cuando vas a jugar al juego, pues le pueden faltar o efectos de sonido o músicas. Entonces eso es lo que faltaba.
se han añadido y bueno, en principio pues ya los juegos que no tenían música o sonidos FX pues ya lo tienen. Y luego también se ha añadido el pack necesario de cheats de MAME, ¿vale? Que necesita también unos ficheritos especiales en las BIOS para que funcionen. Eso ya está incluido. Ya estaba incluido, de hecho, en la versión 5, que es la que lancé con la versión 1.4 del sistema. Vale, siguiente. Vale, esto es una actualización que hice en el core de Spectrum. Estoy intentando recordar porque hice varios cambios en el core. Básicamente era relativo a los mensajes que se muestran cuando arrancas el core, ¿vale? Que se estaban mostrando algunas notificaciones tanto del joystick como de la CPU y la verdad es que no estaba correctamente en el código y como este core está prácticamente abandonado desde hace unos pocos años, pues todas las mejoras que voy metiendo solamente las tenemos nosotros en Replay y esta es una de ellas, ¿vale? Vale, ¿qué más cosillas? Vale, aquí ocurre un poquito lo mismo que hemos comentado antes. Había otra librería, que es la librería de audio y vídeo, de utilidades de audio y vídeo del sistema Linux, que la utilizaba en Alpha Player y entonces el Alpha Player había dejado de funcionar también. Entonces tuve que actualizar también el Alpha Player. Todas las llamadas a las funciones de esa librería antigua he tenido que, digamos, actualizarlas para que funcionen con la nueva versión. Y en principio, pues ya está, ya también solucionado. Siguiente punto. Vale, actualicé la base de datos de juegos de arcade, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, cuando vais a una de las carpetas de arcade, por ejemplo, si me meto aquí en MAME, pues aparecen con los nombres, ¿no? Esto es la base de datos que tiene internamente el sistema pues eso, con la lista de todos los juegos de arcade. Esta base de datos está basada en MAME, ¿vale? Y nada, aquí pues la había actualizado a la versión de MAME 0.285, bastante reciente, ¿ok? Y nada, esto solucionaba también varios reportes que había de juegos que no tenían nombres, etc. Más cosillas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta no me acuerdo ni qué era. Sí, ya recuerdo. En modo CRT había algunos... Sí, vale, perdón, ya me acuerdo. Es que no estaba leyendo bien aquí. Sí, se ha corregido la relación de aspecto de las consolas portátiles cuando se juega en CRT, ¿vale? Simplemente eso. Había un pequeño bug con el cálculo y nada, pues ya se ha cambiado y en principio ya se vuelve a ver con las proporciones correctas y nativas de la pantalla. ¿Qué más cosillas? Bueno, este es un punto que es un poquito más técnico. Reemplacé, digamos, el escalado de volumen del resampler de audio de uno lineal a uno perceptual logarítmico. Y, bueno, pues estaréis preguntando qué significa esto. Bueno, lo que significa es que tú cuando, por ejemplo, ves la típica barra de volumen que va de 0 a 100, por ejemplo, tú cuando vas pasando, vamos a poner, si lo dividimos en incrementos de 10, por ejemplo, pues de 0, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, tú cuando vas cambiando, por ejemplo, cuando saltas de 20 a 30, tú no estás subiendo, cada 10 unidades que subes de volumen no es lineal. O sea, internamente, bueno, no es lineal. En la versión anterior a la 1.4 sí que lo estaba haciendo de forma lineal, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Que tú no lo percibes como una subida proporcional. Si yo subo de 20 a 30, percibo una subida de volumen X, pero cuando subo de 30 a 40, a lo mejor puedo percibir que ha subido menos el volumen o que ha subido más. Y cuanto más te desvíes del 0 y te acerques al 100 o al revés, te vayas del 100 al 0, más vas a notar esas diferencias.
Claro, puede parecer que es un bug o que es algo extraño, pero realmente es algo biológico, porque el oído humano no percibe los incrementos lineales de volumen de la misma manera. Digamos que el oído humano funciona de forma logarítmica, ¿vale? Y perceptual. Entonces hay que aplicar ese mismo tipo de algoritmo a las subidas de volumen para que el oído sí que note o perciba esos cambios de volumen que sean iguales, ¿no? Equitativos, cuando por ejemplo subes o bajas 10 unidades. Simplemente eso, he cambiado el motor de audio para que funcione de esa manera y de manera que ahora también pues el volumen funcione un poco más como, pues como se espera realmente, ¿no? Independientemente de que no sepas cómo está funcionando el algoritmo internamente. Nada más. Siguiente punto. Vale. Eliminé la opción de regeneración de carpetas, de manera que eso ya siempre se queda activo por defecto, que además es lo ideal, que se regeneren las carpetas. Y lo que añadí fue la opción nueva de ocultar las carpetas que están vacías, que sería la opción que está aquí en Visibility, ¿vale? Tenemos esta opción que por defecto está apagado y pues si no quieres que se muestren carpetas que no tienen ROMs dentro, la activas y ya está, ¿vale? Siguiente. Bueno, este punto no sé si explicarlo. A ver, lo voy a explicar, aunque todavía tiene algunos bugs. De hecho, en la versión 1.5 hay algunos bugs y tengo que volver a corregirlo. Pero bueno, es relativo a cómo se muestran los juegos TATE, los verticales, y al comportamiento, tanto en LCD como en CRT. Porque digamos que he añadido una serie de automatizaciones, pero bueno, todavía no está del todo fino, pero os comento cómo supuestamente, que yo creo que en principio sí que funcionaba bastante bien, pero bueno, todavía he identificado algunos bugs. Por ejemplo, los juegos que cuando se juegan en LCD y están rotados para poder jugar así como está ahora en la pantalla horizontal, pues se muestran con el aspect ratio original, como por ejemplo este juego que tenemos aquí ahora mismo delante. Como veis es un juego TATE, pero lo estoy jugando en pantalla horizontal y el aspect ratio pues es el correcto, ¿vale? Con las bandas negras en los laterales. Luego también bueno, se respeta cuando se juega en LCD vertical, ¿vale? Dejadme ver una cosilla, porque aquí yo creo que es que ya he cambiado las opciones en la versión actual y tampoco os lo puedo enseñar. A ver, Play on Native Aspect Ratio. Vale, sí, no. Bueno, esto sí, son dos puntos, pero eso es lo que os acabo de explicar. Vale, el primer punto sería que aparece el juego rotado para jugar por defecto en pantalla horizontal y luego el segundo punto es que además te pone el aspect ratio correcto, que es lo que acabo de decir. Vale, entonces sí, de momento esto está todo igual en la versión. Siguiente, sí, en CRT, ahí sí que se juega siempre en resolución y rotación nativa y en principio no tengo ningún plan de hacer lo contrario porque no voy a añadir ningún hack ni nada. En CRT para mí hay que jugar siempre en nativo. Y siguiente, sí, la opción de... Vale. Esto de hecho es lo que está roto. Bueno, roto. No está roto del todo. Lo tengo que revisar porque hay algunos casos en los que no está funcionando como yo esperaba que funcionase, que sería esta opción. No, perdón. Es Smart Output. ¿Dónde está Multiclear? Esta opción, la de Smart Output, que es cuando tú tienes conectados dos monitores a cada una de las salidas de vídeo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que en la primera tienes el monitor horizontal y en la secundaria tienes el vertical, ¿vale? Entonces, pues cuando tú cargas un juego horizontal se va a mostrar en el monitor primario en horizontal y cuando cargas uno vertical se va a mostrar en el secundario en vertical de forma nativa. Esto en principio funciona bien. He visto algún caso que parece como que hacía algo raro, entonces bueno, esto lo tengo que revisar igualmente. Pero en principio yo creo que básicamente funciona y funciona bastante bien también en la versión anterior. Vale, siguiente. Vale, esto es bastante interesante, este cambio, que es de funcionamiento del teclado. A ver si os lo puedo enseñar.
De hecho, dame un segundito, voy a coger un teclado. Porque ahora mismo no tenía conectado ninguno. Entonces voy a conectar el teclado este de Raspberry, ¿vale? Y de hecho lo que voy a hacer, le voy a quitar la brida que tiene, porque si no me va a ser muy difícil mostraroslo. Ya está. Vale, voy a conectar el teclado a la Raspberry. Vale, ya está. Y vamos a ver el primero de los cambios. ¿Veis? Sí, este es el cambio importante. Vamos a ver si lo podemos ver aquí bien, correctamente. Si hay suficiente espacio. Se ve un poquito así, ¿no? Bueno. Lo importante es el botón este de Caps Lock, que es el de mayúsculas. Y fijaros también en las luces de aquí, ¿vale? Si yo lo pulso, voy a pulsarlo y no voy a tapar la pantalla. Veis que aparece el mensajito de el keyboard en modo real, si está apagado o encendido. Entonces cada vez que le pulso al Caps Lock, encendemos apagado. Ahora está apagado, si vemos las lucecitas del teclado están todas apagadas. Si le vuelvo a dar que está encendido y además también se enciende el LED del teclado indicando que está en modo de teclado real. Uy, que me choco ahí. Y esto pues es bastante cómodo porque mientras estás jugando a cualquier core que haga uso de teclado, bueno, a los micro PCs o Amiga o MS2 o lo que sea, pues no tienes que estar entrando ya en los menús de opciones ni nada para cambiarlo. Simplemente le das al Caps Lock, cambias a modo real cuando te interese, lo desactivas cuando no te interese y listo. Vale, siguiente tema. Voy a hacer una cosa, voy a desconectar el teclado porque me molesta aquí, si no mientras. Me voy a poner aquí en otro lado. Listo. Siguiente punto. Bueno, estos son chorradas cosméticas, que son algunos mensajes como el del modo CoinMob, que ha cortado el texto para que quepa mejor en pantalla y bueno, chorradillas de esas. Siguiente punto. Vale, esto me lo voy a saltar también porque en la versión última, en la 1.5, si no me equivoco, lo cambié exactamente. Me voy a saltar que digamos que sé cómo funcionan los botones X, Y, A y B, ¿vale? Esto me lo voy a saltar porque luego en la 1.5 ha vuelto a cambiar, así que no os voy a liar con esto. Vale, siguiente punto. Se ha cambiado la configuración por defecto del montaje de unidades NFS versión 3 para utilizar, hay una opción que se llama No Lock, ¿vale? Y por defecto esa opción de No Lock no está activa y parece ser que sin esa opción pues falla en algunos sistemas como por ejemplo en MacOS de Apple. No falla al montar las unidades si tienes el NFS montado en un sistema de Apple. Así que bueno, con esta opción, ya que ya viene por defecto, ya no debería dar ningún fallo. Vale, más cambios que en el modo de captura de pantallas, o sea, cuando capturas una pantalla, antes simplemente se estaba guardando con el nombre de la ROM y ahora lo que he hecho es guardar el nombre de la ROM y el timestamp, ¿vale? Lo que es la fecha actual de cuando haces el guardado. Así no se van machacando y puedes tener muchas imágenes, cada una ordenada con su fecha. Más cosillas. Bueno, aquí es un cambio en la configuración de Nintendo DS por defecto, que cambié el screen layout, lo que es la configuración de las pantallas por defecto, de cuál es la que se ve por defecto, etc. Simplemente eso, ¿vale? Sí, bueno, esto es también un poquito cosmético, que es cuando aquí he cambiado el icono de extras, ¿vale? Para que sea diferente del resto y no nos liemos, ¿vale? Es una chorradilla, pero bueno, prefiero que tenga su propio icono. Y... sí, vale. Voy a explicar aquí también en extras. A ver, yo tengo aquí cosillas que son mías,
que no tenéis vosotros, pero por ejemplo tenemos esta opción, que es la de el escritor de DiD, el reset y el auto reset, que son, si los veis, sinceramente no recuerdo si los he puesto por defecto o no. Dadme un segundito, porque como yo voy haciendo muchos cambios mientras voy desarrollando y hay cosas que obviamente no incluyo porque son solamente para desarrollo y debug, entonces... pues sí, los tengo todos añadidos. Vale, que ya no me acordaba si estaban todos añadidos o no. Bueno, pues cuando veis estas opciones, que sepáis que básicamente son también para hacer test, ¿vale? Por el problema este del parpadeo, del RGB-PI2, pues bueno, se han incluido estas herramientas para poder ayudar también con el testeo, ¿ok? Este digamos que es uno que cuando detecta un salto hace un reseteo del DAC para que lo estabilice. Este es lo mismo, pero de forma manual. Y luego esto es para hacer la escritura del EDD, lo que es la información de pantalla que lleva dentro del DAC, y poder restaurarlo, pues por ejemplo, a la versión por defecto, ¿vale? Simplemente eso. Más cosillas. Vale, sí, esto es bastante importante, que son unos cambios en el resampler, en el motor de resampler de audio. No estaba gestionando bien el resampleo de juegos que corren a más de 60 Hz. ¿Okay? Por ejemplo, ¿dónde estamos? Este juego, que es el Iron Man, ¿vale? De arcade. Creo que corre a 60 y pico hercios, si no recuerdo bien. El sonido estaba roto. Entonces, pues bueno, ahora si lo arrancáramos, subimos un poquito el volumen. Bueno, vamos a bajarlo ya. Como veis, pues nada, antes es que no sonaba bien, pues ya está solucionado, era por ese tema. No solamente soluciona este juego, obviamente, soluciona todos los juegos que corren a más de 60 Hz. A ver, voy a quitar el volumen que me vuelvo loco. Vale. Esto también además no solamente es para arcade, esto corrige una cosa muy importante que yo, claro, pensaba que era al principio un bug del core de MS2, del DOSBox, y resulta que era causado por esto, que era cuando yo ponía en modo nativo de 70 Hz, el sonido estaba cascado, estaba roto. Entonces ahora pues ya tenemos también la posibilidad de jugar a MS2 a 70 Hz nativo con el sonido también perfecto. Es sobre todo interesante cuando usamos el sistema con un monitor de PC, ¿vale? 31 kHz, porque ahí sí que se va a ver todo, pues básicamente como si fuera nativo el juego, con el refresco nativo, con la velocidad nativa y todo perfecto. Así que eso sí que bastante bien. Siguiente punto relacionado con esto es que de rebote, bueno, no de rebote, porque realmente también estaba causado por esto, cuando la diferencia de velocidad era muy pequeña, porque estamos hablando de superior a 60 Hz, pero hay sistemas domésticos, como por ejemplo la NES o la Super NES, que realmente también son superiores a 60. Lo que pasa que es un 60 punto, no sé si era punto .1 o punto .01. Es tan pequeño que, digamos que por así decirlo, la corrupción de audio era imperceptible. Pero ahora, obviamente, imperceptible o no, con esta corrección, el sonido ya es perfecto. Dudo mucho que nadie lo hubiera notado, porque nunca, de hecho, vamos, nadie jamás lo ha notado ni lo ha reportado. Pero es real que internamente el sonido no era del todo correcto, ¿vale? Y pues ahora ya estaría solucionado completamente. Lo cual también pues hace que mejore el audio, aunque no lo notemos, pero bueno, a mí me gusta saber que está funcionando bien internamente, ¿no? Más cosillas. Sí, bueno, esto es bastante útil porque había problemas
los mensajes que se muestran por pantalla o cuando te vas a información de sistema y te dice a qué resolución, a qué refrescos están ejecutando los juegos, no se está mostrando correctamente. Pero el problema no solamente los mensajes que puedan salir o en la información de sistema, que eso pues al fin y al cabo pues te da un poco igual, ¿no? Quiero decir, no te afecta al juego, pero sí que es verdad que había algunos escenarios donde esa información se estaba llevando a la información del propio juego internamente, a cómo se ejecuta, y había pequeñas imprecisiones a la hora de ejecutar a la velocidad correcta los juegos. Es algo que es tan pequeño que pues, prácticamente nadie lo ha notado jamás, ¿vale? Y además solamente afectaba en el modo LCD. Pues esto también se ha corregido, de manera que ahora pues todo funciona bastante mejor. Vale, el siguiente, bueno, el tema de los screenshots otra vez, y es que ahora pues se guarda cada uno en su carpeta correspondiente. Si nos vamos a la unidad que estemos utilizando, pues hay una carpeta de capturas y dentro de la carpeta de capturas pues tenemos la estructura de carpetas exactamente igual que en ROMs, ¿vale? Y ahora pues está todo organizado exactamente igual pues, que las ROMs, por ejemplo. Vale. Había un bug en CRT que hacía que no se mostrara correctamente cuando estaba activado el modo de pantalla doble, ¿vale? Es como que se cortaba la imagen en la segunda pantalla, era por un problema de resolución, y eso ya está corregido también. Siguiente. Vale, había un problema con el audio, una regresión, que hacía que en ciertos cores se produjera lo que es un buffer underrun, ¿vale? Es como que el buffer de audio del sistema se quedaba sin datos para procesar y ahí es cuando se produce como un pequeño petardeo en el audio. Eso ya está corregido, con lo cual, pues todo perfecto. Principalmente esto estaba afectando al player de vídeo, ¿vale? Creo recordar que no estaba afectando, vamos, yo no vi ningún sistema de juegos que estuviera afectado, pero igualmente, bueno, estaría ya corregido para todos en caso de que estuviera ocurriendo en algún otro core o juego. Vale. Esto, a ver cómo... Vale, aquí tengo un punto que es una corrección de un bug de una característica que realmente yo no había anunciado anteriormente, ¿vale? Entonces, a lo mejor esto tenía que haberlo anunciado porque es de las más importantes. Bueno, importantes, es una de las cosas, digamos, más pedidas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que yo voy leyendo el checklog en el orden que random y me da igual si es más importante o menos importante, esto toca aquí. He añadido el soporte para capturas. Y cuando digo capturas no son las capturas que tú tomas, sino las capturas que, por ejemplo, si nos vamos aquí pues no sé, ¿dónde estamos? Master System. Yo creo que tenía aquí Master System, algunas por lo menos. ¿Veis? Si yo pulso X, Y, bueno, y en este caso sería el botón oeste, ¿vale? Pues aparecen las capturas de pantalla. Si las tienes metidas dentro de las carpetas, de las propias capturas, pues podemos ver que se muestran capturas, ¿vale? ¿Veis? El tema es que en la versión anterior ya estaba implementado y tenías que dejar presionado y volver a soltar para cada vez que cambiabas un juego poder verlas. Y ahora ya, pues bueno, si yo mantengo pulsado, ¿vale? Simplemente voy navegando y van saliendo capturas, ¿veis? ¿Veis? Pues nada, ya está implementado el tema de capturas y nada más. El que quiera, creo que si no me equivoco, que en el canal de Telegram de los packs también se va a sacar un pack con todas las capturas de todos los sistemas para que podáis usarlas. ¿Qué más cosillas? Bueno, este también estaba relacionado con bugs de hecho, de esto de las capturas, y es que cuando los juegos estaban dentro de subcarpetas no estaban funcionando. No sé si tengo aquí algún ejemplo, por ejemplo,
Veis que tengo aquí la carpeta NFBNeo, tengo una carpeta de Capcom. Y nada, si lo pulso, pues ya veis que también se cargan ahora aquí las capturas, sin ningún problema, ¿vale? Y nada más. ¿Qué más cosillas? Vale, esto es una corrección que he tenido que hacer aquí en audio. Cuando tenéis seleccionado el normalizador de audio, no estaba funcionando el volumen, se quedaba en un volumen fijo, que era el de 100%, ¿vale? Entonces, pues ahora eso está ya corregido. Aunque tenéis el puesto activado el normalizador de audio, el volumen vuelve a funcionar. Bueno, vuelve a funcionar, que nunca funcionó, ¿vale? Entonces, pues digamos que ahora funciona el volumen con el normalizador de audio. Más cosillas. Vale, es también sobre el volumen. Sabéis que hay una tecla para mutear en el teclado, puedes mutear directamente el sonido. Y estaba ocurriendo que cuando tenías el mute y cargabas otro juego, el mute se desactivaba automáticamente. Entonces eso ya, pues ya no ocurre. Si está muteado el sistema y cambias de juego, pues sigue muteado. Y por último, en la versión 1.4, bueno, hay una serie de corrección de bugs que provocaban crashes en el sistema, de esto que se reiniciaba. Pues algunos crashes pues ya están solucionados. Yo diría que la mayoría. Y con esto terminamos la versión 1.4, que no está nada mal. Y pasamos a la que acabo de lanzar, a la nueva, la 1.5, que esta sí que tiene mucha tralla, ¿vale? Vale, lo primero de todo, vamos a empezar con algo sencillo, que es el nuevo pack de BIOS, la versión 6, como os había comentado. Realmente ya la había lanzado hace tiempo, porque, a ver, al fin y al cabo las BIOS son independientes. Pero bueno, incluye el soporte para juegos Amiga y PC, que es lo que había comentado antes. Luego, siguiente punto, que este es el más importante de todos con diferencia. Ya he migrado por fin las librerías de SDL2 a SDL3. Esto ha sido un puto infierno, la verdad, porque es que han sido miles y miles y miles de líneas de código lo que ha habido que cambiar y bastante enrevesado, sobre todo por el tema del motor de audio, que le he tenido que cambiar prácticamente entero, algunas cosas. Y obviamente yo he probado todo lo que he podido, pero pueden existir muchos bugs, ¿vale? Porque o sea, la cantidad de cambios a nivel de código que he tenido que hacer ha sido enorme. Entonces, pues oportunidades hay muchas de que las cosas no funcionen bien. En principio, yo creo que va todo bastante bien. Todo lo que he podido probar funciona guay. Todos los bugs que pude identificar ya los corregí en su momento. Así que nada más. ¿Mejoras que trae el sistema con este cambio SDL3? Bueno, el primero es que se reduce un poquito más la latencia de audio. Si bien ya la latencia de audio estaba súper bien, vamos, recordad que estaba alrededor de los 32 milisegundos en todos los sistemas, que es algo ya que es bastante loco para emulación, pues ahora está incluso más bajo, ¿vale? En los tests que tengo, porque yo sí que tengo un sistema por software que es capaz de analizar al detalle, al nanosegundo, todos los tiempos tanto de audio como de vídeo, de latencia, ¿vale? Y es capaz de sacarme todos los valores de absolutamente todo. En el caso de audio, lo que he visto es que se reduce a ver, no es mucho, son 2 milisegundos, entre 2 y 4 milisegundos, que no es mucho, pero joder, está bastante bien. Estamos hablando de que de los 32 milisegundos, pues ahora mismo están corriendo todos los juegos a alrededor de 28-30 milisegundos de latencia de audio, que es pues bastante loco para lo que es emulación, sinceramente. Luego he añadido el soporte, y vale, que esto es lo que os comentaba antes, que no os quería mostrar en la versión anterior porque ha cambiado. Si no vamos a audio, el audio output, digamos que lo había cambiado para que fuera dinámico y mostrara solo el hardware de audio que estaba conectado, pero lo he vuelto a revertir originalmente con valores fijos, porque si no, no podía hacer ciertas cosas. Como veis, ahora tenemos la posibilidad de sacar el audio por el HDMI primario, por el secundario o por los dos a la vez. Hay un issue que probablemente vais a notar, de hecho creo que ya hay un report abierto, pero que es algo que yo no puedo evitar, que es la latencia de audio en el monitor secundario o cuando están seleccionados ambos conectores a la vez,
¿vale? Bueno, cuando están seleccionados ambos a la vez, que también afecta solo al secundario. Eh, Esto afecta, o sea, cuando está una de estas dos opciones, el audio cuando sale por el monitor secundario va a tener más latencia de audio, ¿vale? Y esto es así por una sencilla razón. Eh, ¿Cómo funcionan estas opciones? Bueno, estas opciones funcionan haciendo cambios a nivel del sistema operativo en el sistema ALSA de audio, que se llama así, se llama ALSA, ¿vale? Digamos, todo el API y el motor y cómo funciona el audio en Linux, digamos, en el API más básico, se llama ALSA. ALSA, digamos que puede manejar varios tipos de dispositivos de audio. Tiene los dispositivos que llama RAW, ¿vale? Nativos o de bajo nivel. Y luego tienes dispositivos, podemos llamarle virtuales, ¿no? De alto nivel. Tú te puedes incluso crear una tarjeta de audio virtual con ciertas características que tú puedes configurar. Y es exactamente lo que he hecho yo para que puedan funcionar el monitor secundario, el audio ahí. Por defecto, tú en Linux, al menos en Raspberry, no se puede emitir audio en el monitor secundario, ¿ok? Por el HDMI secundario. Para que eso funcione, la razón es muy sencilla. La razón es que eh, hay un códec, ¿vale? Hay un códec que utiliza Linux que hace, digamos, la traducción automática y directa del formato de audio que utiliza, por ejemplo, un emulador o cualquier otra fuente de audio al formato nativo de la tarjeta de audio, ¿vale? Y ese códec que hace la traducción solamente funciona digamos, en la tarjeta de sonido primaria, no en las secundarias. Las secundarias, si no mandas exactamente el formato de audio que están esperando, no funcionan, ¿ok? Y esa es la razón por la cual no funciona de forma nativa el audio en monitores secundarios. Entonces, para que eso funcione, es necesario crearse una tarjeta de audio virtual y forzar que ese audio pase por la tarjeta virtual, que a su vez además está utilizando este códec que automáticamente hace la traducción del formato de audio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú haces que el audio pase por una tarjeta de audio virtual, se produce una latencia, porque al final el sistema tiene que hacer operaciones extras y hacer copiado digamos, de la información de audio que en principio debería ir directamente al hardware nativo, al hardware, lo que se llama el bare metal, ¿no? Lo tienes que pasar primero por una capa de virtualización. A ver, estoy utilizando así un poco palabras que no son exactamente lo que ocurre por debajo, pero bueno, es bastante parecido. Y pues ahí se produce una latencia. Y yo eso no puedo solucionarlo de ninguna forma porque es como funciona. Al final, esto es lo más a lo que puedes llegar, ¿vale? También he de decir que la latencia, dependiendo del monitor, por ejemplo, con altavoces que utilices o etcétera, se puede notar más o menos. Yo, por ejemplo, en mis monitores, poniendo el audio en ambos, esta opción que estaría aquí seleccionada ahora mismo, si yo pongo un juego y tengo encendidos los dos monitores, en estos monitores que son el Yoyo, que son bastante cutres, por cierto, no se aprecia apenas latencia. De hecho, hasta tal punto que si realmente hubiera una latencia muy notable, se produciría el típico efecto de eco, ¿vale? En cuanto hay un poco de desfase de audio entre los dos monitores, se produce este efecto como de eco por el desfase de audio y sin embargo yo aquí no noto nada. De hecho, hasta el punto de que si no quito el volumen de uno de los dos monitores, no soy capaz ni de diferenciar cuál es el que está sonando, ¿vale? Entonces, pues bueno, es cuestión también de que probéis vosotros en vuestro sistema y probablemente también afecte bastante el modelo de Raspberry que estéis utilizando. La persona, por ejemplo, que ha reportado esta latencia no especifica si es una API 4 o una API 5. Obviamente estoy bastante convencido de que no es lo mismo ejecutar en una API 4 que una API 5. Yo estoy en una API 5 y la API 5 yo no noto ninguna latencia de audio, ¿vale? A nivel de código, de hecho, os confirmo que
no hay ninguna latencia, lo que es a nivel de código no hay ninguna. O sea, la latencia se produce únicamente cuando se produce esta conversión por el motor de ALSA, que además eso es completamente independiente de lo que es Replay, ¿vale? Del sistema. Nada más. Y bueno, obviamente os he contado este rollo del ALSA, pero para poder hacer uso también de esta configuración virtual, sin SDL3 no hubiera sido posible, porque SDL3 sí que te permite hacer el uso de los nombres de las tarjetas de audio virtuales, cosa que en SDL2 no era posible. Y luego, bueno, esto sí que sería la más gorda de las características, es que ya tenemos soporte multiratón. Que bueno, es multiratón, pero realmente yo lo he aplicado única y exclusivamente a las Light Gun, a las G-Con 2, a las pistolas, vamos. De manera que ahora ya pues se pueden utilizar dos pistolas para jugar en los juegos de pistola, ¿vale? El resto de ratones, un ratón estándar, se va a seguir comportando como hasta ahora. Un único ratón, aunque tengas conectados 8 ratones, los 8 van a reportar la misma información como si solo fueran uno. Y esto además yo lo quiero así porque es mucho mejor y mucho más fácil para cualquier usuario, porque tú puedes conectar el ratón al puerto que te dé la gana y sin ninguna configuración sabes que siempre va a funcionar. Que si no, pues ya te tocaría estar configurando el ratón por puerto, reasignaciones, bla, 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 y es un rollo eso, ¿vale? Y además ni siquiera se me ocurre ningún juego que realmente tenga uso de multiratón, ¿ok? Más allá de los juegos de pistola. Vale, siguiente. Vale, aquí sí que hay cosas muy interesantes, que son mejoras internas que he hecho de rendimiento, optimizaciones de rendimiento, ¿vale? A ver, son un poco técnicas, no sé si leerlas. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6. La primera de todas es bastante interesante, realmente, porque esta no solamente afecta al rendimiento, sino también a una mejora de input lag, ¿vale? Que es eliminado, a ver cómo explico esto para que se entienda. Vale, en cada frame de animación, todos los cores hacen la lectura de los mandos. Independientemente, no sé si recordáis cuando expliqué de cuando introduje esta nueva forma de leer los mandos, que era de una sola vez, por así decirlo, ¿no? En una sola lectura soy capaz de leer el estado de todos los botones, eso ya era una mejora enorme, ¿vale? Pero esa lectura que ocurre en cada frame se puede hacer de dos maneras, además. Puedes hacer que el que inicia la lectura, digamos que es... hay una función que va a consultar el estado de estos botones, ¿vale? Y entonces esta función te va a devolver ese estado, ¿ok? ¿Qué ocurre? Esta misma operación se puede hacer de dos formas. El que inicia esa petición para hacer la lectura puede proporcionar un espacio de memoria a esa función para que la rellene, o puede ser la función la que devuelva los datos y hacer una copia de esos datos en la función llamante. Ya sé que es un poco... A ver, no me quiero meter mucho más en detalle de esto porque es un poco el funcionamiento de cómo puedes hacer las llamadas de funciones en C, pero lo que ocurre es que depende de cómo lo hagas, puedes estar generando una creación de un buffer de memoria intermedio en cada frame, ¿vale? Para almacenar esta información cada vez que se intenta hacer la consulta. Y eso es totalmente innecesario. Así es como estaba hecho antes y ahora ya, pues, digamos que ya no, ¿vale? Digamos que la función llamante proporciona un espacio ya fijado, prefijado de memoria, donde la función a la que llamas, la que te va a proporcionar el estado, es capaz de escribir directamente sin tener que reservar memoria ni nada. Esto no solamente aumenta un poco el rendimiento, cosa que, bueno, es imperceptible, pero a mí me gusta que esté completamente optimizado, sino que lo que más me importa es que también mejora un poco la latencia de input, porque obviamente va a ser muchísimo más rápido, ¿vale? Bueno, de hecho va a ser instantáneo comparado con que tuvieras que 60 veces por segundo, digamos, asignar memoria de forma dinámica, que eso ya no ocurre. Luego la segunda... bueno, es un tema de caché de memoria de vídeo que estaba haciendo de forma innecesaria cuando se utilizaban los shaders, y eso pues ya se ha eliminado, de manera que al eliminar también ese cacheo
no solamente, ocurre lo mismo. No solamente estás mejorando el performance porque dejas de hacer operaciones innecesarias, sino que además de forma directa también estás mejorando el input, la latencia de vídeo en este caso. Luego he añadido, que esto también es interesante, optimizaciones en el resampler de audio. Digamos que todas las funciones que había del resampler de audio, vamos a poner esto aquí para que se vea por pantalla, estaban utilizando código genérico, por así decirlo, funciones matemáticas genéricas, y eso ahora mismo lo he cambiado todo a instrucciones específicas de bajo nivel de ARM64 Neon. ARM, que es el tipo de arquitectura que utilizan los procesadores de Raspberry, y Neon, que son el tipo de instrucciones que posee este procesador para ejecutar operaciones matemáticas características pues de esta CPU de forma muchísimo más rápida. Esto es parecido a la antigua MMX, ¿no? Por así, a lo mejor eso lo entendéis mejor, ¿no? ¿No recordáis los primeros Pentium que venían con MMX? Que eran unas instrucciones multimedia que hacían que funcionase mucho más rápido a ciertas operaciones. Pues esto es lo mismo. De manera que pues va mucho más rápido el resampler de audio y pues bueno, todo lo que sean mejoras de rendimiento. De hecho, es probable que esto también haya mejorado ligerísimamente la latencia, ¿no? Al final, cuanto más rápido seas capaz de procesar el audio, pues menos latencia vas a tener. Otra de las mejoras, que esta está bastante interesante, es el método de Dirty Draw. Dirty Draw es un método que se utiliza en desarrollo de videojuegos, sobre todo en antiguos, que es que cuando tú, por ejemplo, este juego que estamos viendo aquí por pantalla, ¿vale? Esto es un ejemplo perfecto. Cuando se están moviendo los coches por pantalla, al fin y al cabo, los únicos píxeles que están siendo modificados en pantalla son por donde van pasando los coches. El resto del escenario es completamente estático, ¿verdad? Entonces, Dirty Draw, la técnica de Dirty Draw, lo que hace es que en vez de refrescar todos los píxeles de pantalla en cada frame de animación, solamente refrescas aquellos píxeles que realmente se han modificado y así te ahorras pues un ancho de banda y una cantidad de procesamiento brutal, ¿vale? Y hace que el rendimiento mejore muchísimo. Vale, si bien esto yo no lo puedo aplicar directamente en el sistema, en concreto estoy hablando de la interfaz de usuario, ¿vale? Los juegos van por otro lado en este caso completamente. Ahora mismo estoy hablando única y exclusivamente de la interfaz de usuario. La interfaz de usuario, por cómo funciona, porque está unida a OpenGL, yo no trabajo a nivel de píxel, ¿vale? Trabajo a nivel, bueno, a otro nivel, pues de texturas. Entonces yo no puedo controlar este refresco exacto. Lo que sí que puedo controlar es saber si realmente se ha modificado algo, no exactamente el qué, pero yo puedo saber si se ha modificado algo por pantalla. Pues por ejemplo, si yo estoy aquí en un menú, yo estoy con este menú abierto y ahora mismo yo no estoy tocando nada, sé que no se está modificando ningún píxel del menú, ¿verdad? Si yo ahora toco los botones, no sé, por así decirlo, qué píxeles se están cambiando, pero sí sé que se están cambiando píxeles. Entonces, lo que sí que puedo hacer es que cuando no estoy tocando nada, no renderice o no procese todos los píxeles del menú de nuevo, sino que utilice como una caché, que es la última vez que se hizo el dibujado del menú. Yo no tengo por qué actualizarlo porque sé que son los mismos píxeles. Y esto hace que me evite un montón de procesamiento innecesario que va a aumentar, o mejor dicho, va a disminuir el consumo de CPU y de consumo de energía. Y esto a mí me interesa mucho de cara al futuro cuando implementemos o cuando nos pongamos a desarrollar la versión portátil del sistema, ¿vale? Todo lo que sea bajar el consumo de CPU y de energía es muy importante para mí. Luego, otra mejora, que esta sí que es importante, lo que pasa es que realmente ya a día de hoy no se utiliza mucho. Hay cores y juegos muy específicos que utilizan una codificación de color de píxel que se llama RGB 1555, ¿vale? Que es básicamente, son 16 bits, son 15 bits para color y un bit para transparencias, ¿vale?
Este era un modo que era muy estandarizado, sobre todo cuando se utilizaban los modos de renderizado por software en libretro, incluso en RetroArch, pero que a día de hoy apenas se utiliza. Todavía se utiliza en algunos juegos arcade y en PlayStation la realidad es que sí se utiliza si utilizas el renderizado por software, que es una cosa que ya hablaremos de eso, porque eso es algo que ya concierne, digamos, a la nueva versión del sistema que está en desarrollo, que es la 1.6. Así que no quiero meterme ahora con esa explicación, pero que sepáis que ese modo de color de vídeo, el 1555 RGB, si bien no estaba muy extendido en el uso de los diferentes cores y juegos, cuando un juego lo está utilizando, pues hay un ejemplo que es el que utilizo yo siempre para hacer pruebas, para ver que todo funciona correctamente, que es el Virtua Racing eh, en MAME 2003 en concreto, ¿vale? En ese core se utiliza este modo de color. Y esa conversión de ese modo de color hay que convertirlo al nativo de la Raspberry, si no, no se verían bien los colores. Y esa conversión es muy costosa, ¿vale? Como lo estaba haciendo yo ahora, tenía una opción bastante, una opción, no, una función bastante optimizada, que funcionaba muy bien, de hecho, pero ahora he hecho una optimización mayor, también utilizando instrucciones ARM64 Neon, de manera que el coste de hacer esa conversión es nulo prácticamente. Con lo cual, pues bastante bien de cara al rendimiento para ese tipo de juegos. Y luego, por último, y esto sí que es lo más importante, y siguiendo con este tema de la conversión de color, ¿vale? De modos, pues la interfaz de usuario no utiliza el mismo formato de color que los juegos y tampoco funcionan con el mismo formato de color que al más bajo nivel, que es DRM, utiliza una librería que se llama GBM, que bueno, no me voy a poner a explicar lo que es cada cosa, pero bueno, GBM digamos que es lo más bajo de nivel donde se escribe al final la información de vídeo que va a salir por pantalla. Entonces, digamos que tenemos como varias capas, EGL, OpenGL, SDL, juegos, sistemas, interfaz de usuario, y cada uno utiliza sus propios modos de colores. Y en cada juego y en cada momento puede haber una combinación de todos ellos. Y obviamente todo esto hay que gestionarlo y reconvertirlo al formato nativo de Raspberry justo antes de mostrarlo por pantalla, pues para que se vean bien los colores. Vale, pues todo eso al final lo tenía hecho de una forma, no sé si decir más o menos chapucera, no chapucera, pero pues como pude. Como en su momento yo decidí que podría ser la mejor de las maneras, que de hecho funcionaba bastante bien, pero al final estaba, digamos, era un poco un castillo de naipes, porque estaba todo muy cogido con pinzas, tenía ahí como, digamos, un montón de condiciones para que si el juego carga con este modo, házmelo de esta forma, y claro, era un poco jodidillo, por así decirlo. Todo eso lo he rehecho completamente, está reestandarizado, de hecho aprovechando cambios que ha habido en SDL3, me ha ayudado también a hacer esa, digamos, estandarización, de manera que ahora está todo, digamos, automatizado de una manera que yo ya no tengo que añadir condiciones para hacer estas conversiones. Y de hecho, estas conversiones ya no van a ocurrir en un 80% de las veces, digamos que se ha reducido en un 80% de las veces que yo necesito hacer este tipo de conversiones. Esto también va a ayudar mucho con el rendimiento y con la reducción de bugs en el futuro. De hecho, ya introdujo un bug a nivel de los screenshots, ¿vale? Porque se estaban guardando con una conversión de color diferente, porque la parte de screenshots, digamos que está completamente separada de la forma de renderizar los juegos, y entonces ahí se me había olvidado cambiar también este modo de conversión de color. Y por eso se estaban generando mal. Pero bueno, esto ya es algo que ha ocurrido justo en la última release, en esta de hecho, y ya lo tengo corregido. Así que nada, estos son los puntos que he corregido a nivel de optimizaciones de performance. No son ninguna locura que a lo mejor vayáis a notar mucho. Quizás a lo mejor una Raspberry Pi 3 sí que se note más, pero bueno, yo tampoco he probado una Raspberry Pi 3. Pero me interesa que todo esto esté lo máximo de optimizado y bien hecho posible para luego hacer una serie de mejoras que quizás no sé si os voy a comentar ya en este vídeo, ya me lo pensaré al final del vídeo si os lo comento, ¿vale? Porque realmente ya pertenecen a la versión 1.6 del sistema
Y bueno, cuando acabe el vídeo ya me lo pienso. Así que nada, vamos a continuar con más características, que me estoy enrollando muchísimo ahora. Bueno, aquí es donde yo había anunciado realmente ya de forma oficial el soporte para poder ver las capturas de vídeos, ¿vale? Porque aquí ya sí que además había corregido una serie de bugs que tenían versiones anteriores y están corregidas, como por ejemplo que funcionen las capturas dentro de favoritos y recientes, ¿vale? Veis que aquí pues puedo ver capturas dentro de favoritos y lo mismo si me voy a recientes, deberían estar funcionando también. Vale, perfecto, vemos que aquí funciona. Y así que nada, eso respecto a favoritos. Luego también añadí el soporte de M3U, lo que había comentado antes, que es los juegos de Sega CD32X, ya que por lo visto hay un juego que utiliza dos CDs, pues bueno, ya le añadí el soporte de M3U. He añadido esta opción que no estaba antes en vídeo en rotación. Si nos vamos aquí a UI Rotation, tenemos ahora esta opción que es automática. De manera que cuando está seleccionada, te va a rotar la interfaz de usuario de forma automática si el juego está también rotado o no, ¿vale? Así que bueno, esa es otra mejora. De hecho, si queréis lo podemos probar. Mira, voy a poner Disable. Vamos a cargar, por ejemplo, el Moon Cresta. ¿Vale? Ahora está pues veis el Moon Cresta, está en formato horizontal, con el menú también horizontal. Vamos a ver qué pasa si le damos aquí automático, reiniciamos, ¿veis? Ahora se pone el juego por defecto en el formato nativo y el menú también pues se ha rotado acorde con la rotación del propio juego, ¿vale? Así ya, y esto funciona en un solo monitor. O sea, ya no solamente tenemos la opción de Dual Smart, que es para dos monitores, sino que ahora también tenemos la opción en un solo monitor, que pues siempre es interesante. Más cosillas. Dejadme que desactive esto para no volverme yo loco aquí. ¿Vale? Más cosillas. Bueno, sí, un poco de tontería, pero en los save states me había dado cuenta que faltaban dos slots. ¿Vale? No sé por qué, yo los había contado mal, los he añadido y así, pues bueno, ya tenemos dos slots de guardado más extra. Más cosillas. ¿Vale? He añadido, y esto sí que es interesante, en las opciones de los cores, en System Settings, he añadido la opción de Ambiescan, de manera que ahora podéis activarlo o desactivarlo por juego o por sistema. Que esto es bastante útil, sobre todo porque yo creo que hay muchas veces que a lo mejor en vídeos no interesa tenerlo activado, pero bueno, lo que queráis realmente. ¿Vale? Más cosillas, se ha actualizado el script de los drivers de Xbox, ¿vale? Porque creo que estaba fallando en la versión anterior, pero bueno, en esta ya en principio debería estar funcionando. Más cosillas. Vale, esto es una de las cosas que había dicho que no iba a explicar anterior porque ha cambiado, que es el tema de los botones, de la interfaz de usuario, ¿vale? Entonces ahora tenemos que el botón norte es para favoritos, el botón oeste sería para mostrar las imágenes cuando estén disponibles y el botón select es para poder borrar. Entonces vamos a hacer la prueba para ver que todo funciona. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a FBNeo, a Capcom, por ejemplo, un ejemplo, vamos a probar si el botón norte es para favoritos, que en mi caso pues es este. Uy. ¿Vale? Se añade un favorito. El botón oeste, que en mi caso es el y aquí, bueno, que es el oeste, es el que muestra las capturas, que ya lo habíamos visto. Y si me voy aquí ahora a favoritos, este es el que acabamos de añadir, pues si le doy al select, se ha borrado, ¿vale? De manera que tenemos bastante separado del resto de botones la opción de borrar, que es la que no queremos pues, pulsar por error sobre todo, ¿verdad? Es la más importante. Más cosillas. Bueno, esto ya lo había explicado, que es la opción esta de ocultar carpetas vacías, que es que originalmente estaban en el apartado de sistema.
aquí y obviamente pues tiene más sentido que esté aquí en visibilidad. Más cosillas. Vale, he cambiado las acciones por defecto del core de Amiga para que funcione en la Pi 5, ¿vale? Esto solamente es para la Pi 5, para que funcione con el modo de CPU, compatibilidad de CPU, en modo de ejecución de ciclo exacto, que es el modo de mayor precisión de emulación, ¿vale? Y esto hace que hay demos que si no está esto activado no funcionan y con esto ya funciona todo. Digamos que es un sistema de emulación de muy bajo nivel y que en Pi 5 funciona perfectamente. ¿Esto qué era? CRT Horizontal Size. Ah, sí. He modificado las opciones en CRT. Lo que pasa es que aquí creo que no lo vamos a poder ver porque como estamos en el LCD no se me va a activar. Sí, vale. Es esta opción, que es la CRT Horizontal Size, que antes tenía, no me acuerdo exactamente del rango que tenía, creo que era de 1 a 5, no me acuerdo, honestamente, pero sé que era un rango que era que excedía, digamos, los parámetros de cualquier televisor, ¿ok? No tenía ningún sentido llegar a esos rangos. Lo que he hecho es, respetando el mismo número, no sé si había 5 opciones, no me acuerdo, porque ahora mismo además no lo puedo ver. O bueno, espérate, yo creo que si hago esto... Exactamente, me hago ese truquillo. Vale, esto es otra cosa. Sí, veis que ahora antes eran 5 hacia arriba y hacia abajo, siguen siendo 5 hacia arriba y hacia abajo de opciones. Lo único que antes era, no sé si era 1.1, 1.2, 3, 4, hasta el 5, ¿vale? Y ahora lo que he hecho es fraccionarias, 0,5, 10, 15, 20, 25, lo cual, y de hecho, bueno, en el 1.25 yo diría que es mucho más, o 0.75 es mucho más de lo que ningún monitor te va a necesitar. Pero bueno, así está mucho mejor porque tenéis, digamos, más valores intermedios para seleccionar, ¿vale? Voy a cambiar esto antes de que se me olvide. Vale, este cambio es bastante gordo, el siguiente. Es el tema de add-ons. Si recordáis, antes tenía aquí todas las opciones de los diferentes add-ons. Estaba causando muchos problemas porque al final son opciones que tienen overlapping, que son exclusivas entre ellas. O sea, no puedes tener activada una opción si tienes activada la otra porque se repiten o se utilizan los mismos pines de diferentes add-ons en la Raspberry. Entonces tenía hecho ahí una liada bastante interesante de código de que si activas esta, que se desactive la otra y bueno, un rollo que flipas. Lo que he decidido es directamente hacer una única opción con opciones mutuamente exclusivas, de manera que solamente puedas seleccionar una y que esa una sea la correcta. Y aquí veis que está todo, lo puedes desactivar, aquí tienes las dos opciones de las carcasas retroflag para poner el botón reset como reboot o como menú, el add-on este de do it yourself de Tilt, que es para rotación de pantalla, también están aquí las dos opciones para que rote 90 grados o menos 90, el driver del joystick GPIO o para seleccionar el antiguo cable RGB-PI que va por DPI, ¿vale? Entonces ya, en vez de tener una opción separada aquí para cada una de estas cosas, las tenemos todas aquí dentro agrupadas. No me suele gustar mucho tener un apartado con una sola opción, que es lo que está ocurriendo en este momento, pero tampoco quería meter esto dentro del apartado de opciones de sistema, que a lo mejor es también donde tenía más sentido ahora mismo meterlo, porque bueno, al fin y al cabo aquí pueden ir llegando nuevas cosas y bueno, en principio lo voy a dejar así, separado aquí en add-ons y ya veremos a futuro si lo mantengo aquí o lo muevo a sistema, ya veremos. De momento se queda así como está ahora. Vale, esto es una cosa gorda, también una corrección gorda, y es que esto ya ocurrió en la versión 1.4, que dejaron de funcionar las Light Gun, ¿vale? Se comportaban de forma totalmente errática, y eso fue porque cuando yo ya actualicé Linux a la versión Trixie, ya se actualizó también SDL2, que era todavía la versión que se estaba usando en la versión 1.4, a una versión SDL2 más moderna de la que utilizábamos anteriormente. Y ocurre que en cierta versión de SDL2
que además es también funciona de manera similar o igual en SDL3, se cambió el comportamiento de los ratones, ¿vale? La forma de leer las coordenadas y las funciones que se utilizaban cambió y entonces pues obviamente eso hizo que se rompiera todo el tema del funcionamiento de las pistolas, sobre todo en concreto. Porque las pistolas, a diferencia de los ratones, aunque internamente funcionan como un ratón puede funcionar de dos formas, depende de cómo lea las coordenadas. Puede ser absoluto o relativo. Absoluto significa que tú apuntas a un sitio de la pantalla, a esta esquina por ejemplo, y esa esquina tiene unas coordenadas que son siempre las mismas, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que se llama un sistema de lectura de coordenadas absoluta, que es también lo que se utiliza, por ejemplo, con una touchscreen. Mientras que un ratón es relativo. Un ratón tiene un sensor y ese sensor lo vas moviendo por una superficie que es infinita, con lo cual tú tienes que hacer lo que se llama la lectura relativa. Sabes los incrementos de movimiento y en base a esos incrementos o decrementos, pues vas calculando las coordenadas. Eso no estaba afectado solamente el modo de lectura absoluta. Entonces, bueno, eso ya se ha solucionado, de manera que ahora vuelve a funcionar todo correctamente en la versión última del sistema. También he corregido lo que es la búsqueda de la navegación de los menús por letra, que ya sabéis que eso funciona con los gatillos. Cuando tú vas presionando aquí, pum, 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 ¿veis? Va avanzando por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, bla, bla, bla. Eso se había roto con el cambio de la versión anterior que habíamos comentado de Case Sensitive. Al hacer ese cambio de Case Insensitive, pues esto se me había olvidado modificarlo en esta parte de la navegación y no estaba funcionando bien. Ahora ya pues está otra vez correctamente funcionando. También relativo al muteo de sonido del sistema, no estaba funcionando correctamente cuando estaba puesto el mute y tú cambiabas el volumen, pues no se actualizaba el mute, ¿vale? Entonces eso está también corregido. Se corrigieron algunos issues con el tema de las rotaciones, tanto de interfaz de usuario como de los juegos, ¿vale? Igualmente todavía he identificado algunos bugs más ya en esta versión que, bueno, tengo que revisarlos para corregirlo para la próxima. ¿Qué más cosillas? Vale, había un bug que no le ocurría a todo el mundo, que estaba relacionado con, digamos, el historial de navegación y los títulos. Me parece una cosa así como un poco que no está relacionada, ¿verdad? Lo que es la navegación, esto es el histórico de navegación, ¿no? Cuando vas para adelante y para atrás, y el tema de los títulos, cómo se actualizan. Hay un pequeño bug que estaba causando, concretamente en las carpetas de MAME y FBN, ¿vale? Que crashearan cuando entrabas. Dependía de qué tipo de juegos tenías dentro, no qué tipo, sino por los nombres, ¿vale? Dependiendo del nombre de que tuvieran, había una combinación muy específica que hacía que crasheara al navegar. Y eso, bueno, en principio pues ya está solucionado. Luego también corregí un tema con el modo real del teclado, que no estaba... Sí, que no estaba funcionando con esta opción correctamente. Esta opción, vamos a mostrarla aquí. Esta opción lo que te permite seleccionar qué tecla va a levantar el menú, qué tecla va a abrir el menú, abrir y cerrarlo, ¿vale? Pues cuando estaba en modo real, no estaba, digamos, funcionando esto correctamente. Digamos que independientemente de la tecla que seleccionaras aquí, también estaban funcionando siempre, o al menos que yo recuerde, la tecla de Windows izquierda. Y eso pues no es correcto, ¿vale? Solamente tiene que funcionar la que esté seleccionada. Entonces, bueno, eso ya se ha corregido también. Y por último,
se ha eliminado la opción de poder cambiar a la selección de favoritos con el botón Select, obviamente, pues porque esto ya no puede ser así además. Aparte de que estaba generando un montón de conflictos, ya ni siquiera hay botones para poder hacer esto. Por ahora mismo el Select es para el borrado, que es como hemos visto antes, ¿vale? Y con esto hemos terminado la parte de la explicación de la 1.5. Y podría cerrar ya aquí el vídeo, pero no sé si explicaros porque yo ya en paralelo llevo ya un tiempo trabajando con unos cambios del sistema que ya van a venir en la siguiente versión, que es la 1.6, que están relacionados con el input lag. En concreto, ese input lag que viene por latencia de vídeo. Esto lo quiero dejar bastante claro porque siempre se habla de input lag, input lag, input lag, pero realmente input lag no es correcto porque es muy genérica. Input lag sería el retardo que hay específicamente cuando hablamos de controladores, de sistemas de entrada, input, por su propia palabra no lo dice. Pero realmente, digamos que hay tres factores principales cuando se habla de input lag. Por un lado está la latencia de vídeo, por otro lado la latencia de audio y por otro lado la latencia de la respuesta de los propios controladores. Yo ya he trabajado bastante el apartado de latencia de input, de hecho, vamos, yo creo que es imposible ya de reducirlo más. En el tema de audio yo diría que también es imposible, o sea, ya no se puede bajar más de lo que hay ahora mismo. Y en el tema de vídeo estaba muy bien, sobre todo por la opción que teníamos de reducción de latencia, ¿vale? Que te reducía un frame completo y de hecho te ponía la ejecución, la latencia al mismo nivel o inferior incluso que, por ejemplo, cuando hacía las comparativas con Mister, ¿no? Que es el sistema que yo utilizo para hacer estas pruebas porque me es muy sencillo poner dos pantallas del mismo modelo conectadas a la vez en los dos sistemas y yo tengo, ya lo sabéis todos, tengo un joystick arcade con doble controladora conectados a los mismos botones y misma palanca, de manera que me es muy sencillo poner un mismo juego en ambos sistemas, en el Raspberry o en Mister, y hacer una grabación a 240 frames por segundo y darle, por ejemplo, al salto, que yo siempre utilizo el Super Mario Bros., y ver cuál es la latencia real entre uno y otro, independientemente de fumadas de cada uno, si eso es una prueba física y es una prueba real y medible y visible, ¿vale? Y bueno, ahí podíamos ver que con la opción de modo de latencia desactivada, teníamos una latencia de un frame de lag, ¿vale? Respecto a la Mister, ¿ok? Replay, por defecto, tenía un frame más de lag, ¿vale? Lo cual está muy bien, porque en tema de emulación eso es lo mínimo que puedes conseguir prácticamente, sin utilizar ningún truco, quiero decir. Y con el modo de latencia activado, que realmente lo que hace es un doble buffer, ¿vale? Elimina un buffer de memoria. Se reducía un frame completo y de hecho en las pruebas se podía ver que incluso a veces respondía más rápido en Replay OS. ¿Qué es lo que ocurre con ese modo de reducción del lag, de doble buffer? Bueno, cuando tú haces un doble buffer hay muchas implicaciones a nivel de todo el sistema realmente, ¿vale? De cómo se va a manejar ciertos semáforos, por así decirlo, cuando tienes que controlar el renderizado de las imágenes. O sea, aunque parezca muy sencillo, no lo es. Hay unas implicaciones muy grandes en cuanto a funcionamiento y que además impactan bastante el rendimiento del sistema, ¿ok? De hecho, es algo que es muy molesto para mí porque genera muchos reports de issues que no son correctos. Hay mucha gente que obviamente no se fija ni siquiera en los mensajes que aparecen abajo en las opciones, que a lo mejor te están indicando puede empeorar o puede impactar el rendimiento del sistema. O a lo mejor lo han visto pero ni siquiera se han dado cuenta o se ha olvidado, lo que sea. Total, que tienen activada esta opción de reducción de latencia, se van a un sistema de los que ya estrujan al máximo la Raspberry, como por ejemplo Sega Saturn o Dreamcast o juegos arcade, etcétera,
y te hacen un reporte de que el sistema va muy lento en la nueva versión, de que no es que en esta versión va muy lento, de repente este core va mal, y luego te das cuenta de que tenían activada esta opción, ¿vale? Y la tienen que desactivar. ¿Qué es lo que he hecho en la versión 1.6? Que de hecho ya está hecho, ya lo he probado. Ya he hecho vídeos de comparativa también otra vez con la Mister para comprobar de que está funcionando correctamente todo. Lo que he hecho es una serie de mejoras en la latencia de vídeo, de manera que ya no es necesario hacer el cambio este de doble buffer. De hecho, en la versión 1.6 la opción de reducción de latencia va a desaparecer. Ya no va a ser necesaria porque los cambios que he hecho ahora mismo no afectan al consumo de CPU, afectan, yo que sé, un 0.01% de consumo, lo cual es totalmente despreciable. De manera que esa mejora va a estar siempre presente y va a hacer que la latencia sea cero respecto a la Mister, que son las pruebas que yo he hecho. Ya no es ni un frame de más ni un frame de menos, es exactamente la misma latencia. En las pruebas que he hecho se comporta ya igual, se ha reducido un frame de forma bastante estable. Y os puedo... A ver, no sé por qué, a lo mejor lo voy a explicar en el siguiente vídeo, pero bueno, ya que estamos, os voy a leer un poco por encima todos los puntos que he implementado para que tengáis una idea. Son bastantes puntos que al final, poquito a poco, todos iban sumando hasta que he conseguido este resultado. El primero es que he implementado un sistema automático de frame delay, ¿vale? Como por ejemplo tenía pues RetroArch, ¿vale? Digamos que el método que yo utilizo es un poco diferente y bueno, es totalmente automático. Pues nada, frame delay implementado. Si queréis saber lo que es, bueno, ya quizás eso lo explique en el siguiente vídeo, en este no lo voy a explicar. Luego, a ver cómo explico esto, porque hay ciertos puntos que son muy técnicos, ¿vale? Hay un tema relacionado al frame pacing, ¿vale? Que digamos que es el método que tiene el sistema de enviar los frames para que se dibujen en pantalla. Hay varios momentos donde puedes hacerlo, que es antes de ejecutar ciertas funciones de Relive Retro o después. Este cambio que he hecho, que antes era lo que se llama late, ahora es un early, que es que se dibuja antes de hacer el resto de ejecuciones, ayuda a la reducción de latencia, pero sobre todo lo que ayuda es a, digamos, que sea más estable esa latencia, que no haya fluctuaciones, que eso a mí me interesa bastante también, porque hace que sea siempre constante, la misma latencia siempre en todos los frames. Bueno, luego he implementado, hay una función de libretro que le informa a los cores que hagan uso de esta función si se está produciendo lo que se llama un throttle, ¿vale? Throttle es si está existiendo algún tipo de problema de rendimiento, ¿vale? Del lado del sistema, o cosas como por ejemplo si el sistema está pausado o está usando VSync o bueno, ciertos estados, ¿no? Que puedan ocurrir. Y esto ayuda al core que lo implemente, a también comportarse de forma un poquito diferente. A lo mejor pues a introducir algunas optimizaciones o cosas por el estilo. Esto realmente no lo puedo probar de forma empírica, ni siquiera sé qué cores lo están usando, tampoco me he puesto a probarlo, pero bueno, yo lo he implementado, he hecho pruebas, digamos, de forma sintética para ver que realmente se están reportando correctamente los datos, la información, y bueno, entiendo que pues, el core que lo estoy usando pues hará uso de ello. Vale, este otro punto es interesante. Pasa que este es muy difícil de explicarlo, es demasiado técnico. Digamos que he hecho como una unificación de todo el frontend cuando se ejecuta un frame, cada vez que se ejecuta un frame por parte del core,
Bueno, he hecho una serie de optimizaciones que, digamos, estandariza la gestión de ese frame, ¿no? Hay que hacer un montón de operaciones con ese frame a nivel pues, de colores, de shaders, de no sé qué. Y digamos que antes había como varios caminos que se podía seguir dependiendo de ciertas condiciones y todo eso está unificado ahora, de manera que siempre funciona de la misma manera y pues eso es también digamos, más estable. Esto realmente no es que ayude directamente a la reducción de input lag, pero sí que ayuda a que ese retardo de vídeo o no retardo siempre sea constante, no haya variaciones también de nuevo. Luego he hecho una reordenación de cuando se hacen estos swaps de buffer de vídeo, digamos que cuando tienes doble o triple buffer, tú estás dibujando en un buffer mientras que por pantalla se está mostrando otro, ¿no? Y luego ya cuando terminas de dibujar en un buffer, haces este swap, muestras ese por pantalla y el otro pues ya lo vuelves a reutilizar para hacer el dibujado, ¿vale? Digamos que he hecho una reordenación en cómo y cuándo se ejecutan esos swaps, que eso sí que ha hecho que mejore bastante, ha ayudado bastante en esa reducción de input lag, ¿vale? Y luego, bueno, esto es bastante técnico, que es un tema con KMS, que es cómo funciona la implementación de cómo se va a mostrar la información desde la GPU hasta la pantalla. Y esto es, bueno, se llama Atomic KMS Fences. Esto es puramente técnico. Es una implementación, digamos que es un método de sincronización de imagen pues que ahora lo he implementado y es el que se hace uso de él. Y esto también ha ayudado bastante a la velocidad de sincronización de GPU y pantalla. Y luego, por último, esto es más del lado del libretro, más que optimización técnica puramente. Y es que hay una función en libretro que se llama getCurrentSoftwareFrameBuffer, que esto lo que hace es que tú le das acceso al buffer de vídeo del frontend directamente al core. En vez de que el core tenga que, digamos que internamente hace una copia tiene como una copia en memoria de todo lo que hay que mostrarse en pantalla y esa copia te la pasa al frontend. Y el frontend la lee y ya hace con ella lo que tenga que hacer. En ese traspase de información hay una copia de un buffer completo de un frame de vídeo, ¿vale? Esto, en principio, a ver, puede ser despreciable porque es muy rápido hacer eso, pero con la implementación de software frame buffer, lo que haces es que te evitas hacer esa copia intermedia de memoria. Digamos que le das acceso directo a la memoria de vídeo del frontend al core y el core es capaz de escribir ahí directamente sin tener que pasarte primero una copia previamente a ti. Esto era algo que se utilizaba pre-OpenGL, cuando LibRetro y los cores la mayoría eran por software y no usaban ni shaders ni nada, ¿vale? Y realmente esto a mí me gusta mucho más porque, no sé, es un acceso mucho más limpio al buffer de vídeo y es más rápido. A día de hoy, que yo sepa, solo lo utiliza el core de PlayStation 1. Entonces, pues bueno, al menos PlayStation 1 os confirmo que, vamos, está haciendo uso de esta funcionalidad, de este modo de renderizado, con lo cual en ese core en concreto se va a reducir probablemente bastante la latencia de vídeo, ¿vale? Y nada más, como había dicho, todo esto va a estar ya implementado en la siguiente versión y la opción de Low Latency Mode va a desaparecer porque además hace que sea incompatible. Estos cambios que he introducido son incompatibles con el cambio a doble buffer, ¿vale? Doble buffer, por ejemplo, no puede funcionar con el sistema de vídeo de Auto Frame Delay, ¿vale? Pues son incompatibles técnicamente. Pero bueno, ya está. De hecho, esto es una ventaja. Pues es una ventaja porque siempre el triple buffer va a hacer que el performance sea el máximo posible y todo va a ir mucho más suave y es todo mucho más sencillo de gestionar, etc. Entonces, pudiendo tener el triple buffer con una mejora de un frame de lag, con lo cual nos colocamos ya a pues, que no hay input lag, no hay impacto en el rendimiento y pues además a mí me simplifica la vida y a vosotros también porque hay una opción menos en el sistema. Y nada más, cortamos aquí 1 hora y media de vídeo, no está nada mal, espero que la voz se escuche bien
y si no, pues mala suerte porque no tengo ya otra forma de grabarlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.